Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Modelo colombiana y su agresor se presentan a audiencia anticipada en los juzgados sanpedranos. Luego de sobrevivir a un fatídico accidente de tránsito en Santa Bárbara, niña de 12 años denuncia por abuso sexual a su padrastro. En medio del dolor y la consternación, pobladores de la comunidad de San Nicolás velan cadáveres de personas que fallecieron en accidente vial. Buenas noches, jueves 2 de marzo, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches a usted que amablemente se informa con nosotros. Iniciamos esta noche con las noticias, pero antes le presentamos más de nuestros titulares. Capturan al líder de banda de secuestradores Los Portillo, que operaba en varios municipios de Francisco Morazán. En el foro La Entrevista, abogados constitucionalistas consideran que la llegada a Honduras de la Sisi es innecesaria y sugieren se fortalezcan los operadores de justicia en el país. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar contándoles que cachimbeada en silla de ruedas y en total silencio llegó hoy a los juzgados la colombiana modelo Daniela Aldana para someterte junto a su agresor a pruebas anticipadas. Blanca Ávila desde San Pedro Sula. Blanca. Dantesca y condenable fue la agresión que recibiría Daniela Aldana a manos de su pareja sentimental Isaac Sandoval el pasado 18 de febrero. Vestida completamente de color negro, con gafas de sol, una mascarilla oscura cubriendo gran parte de su rostro, el cual será sometido a una reconstrucción dental a causa de los fuertes golpes que recibió, y en una silla de ruedas sin dar declaraciones a los medios de comunicación, llegó la modelo colombiana Daniela Aldana a los juzgados sanpedranos para presentar una declaración anticipada solicitada por la Fiscalía, luego de estar varios días ingresada en el hospital Mario Catarino Rivas. Daniela, sabemos la situación. ¿Qué exiges ante estas leyes? Las mujeres son las más vulnerables ante estas leyes. ¿Qué exige usted? Al recinto judicial también se hizo presente el acusado para brindar su declaración sobre el delito que se le acusa, maltrato familiar habitual en perjuicio de su pareja. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué cometió este delito? Su apoderado legal afirma que mañana se presentarán los argumentos para defender al imputado por la brutal agresión que dio a la joven TikToker. Una prueba anticipada, un testimonio anticipado que se va a hacer hoy, nada más. Eso es todo lo que se va a hacer. ¿Qué se está bueno, mañana justicia más que todo, pero hasta mañana vamos a saber, vamos a dar una respuesta. Claro, porque no es cierto todo lo que sale en los medios.
Organizaciones feministas y otros sectores de la sociedad han condenado el brutal hecho del que fue víctima Daniela Aldana y exigen a las autoridades del Poder Judicial se castigue con todo el rigor de la ley de ser encontrado culpable quien agredió fuertemente a la modelo. Para 11 Noticias, Blanca Ávila. Por otro lado, niña de 12 años fue violada por su padrastro en Santa Bárbara. El abominable hecho trascendió luego de que terminara en el hospital a causa del reciente accidente vial en ese departamento. Una niña de 12 años de edad quedó embarazada producto de la violación que sufrió durante un año de parte de su padrastro. El detenido es un jornalero de 32 años de edad, originario de la comunidad de San Jerónimo del Pinal del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. Según la información, esta persona venía en el accidente que se suscitó el día de ayer, donde 5 personas perdieron la vida. En el momento que eran atendidas en sala de emergencia, la menor le contó al médico que la atendía que su padrastro había estado violándola durante un año, y fue así que el médico llamó a la fiscalía de turno y se realizó el proceso correspondiente para darle captura al supuesto hechor. Se informa que en las últimas horas la Policía Nacional ha logrado la detención de un ciudadano por suponerlo responsable del delito de violación agravada. Es el mismo ciudadano que había tenido un accidente el día de ayer donde murieron 5 personas en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. La joven también, la niña de 12 años, había participado también o había sufrido el accidente de tránsito en Santa Bárbara. Resulta que mientras los médicos le hacían el chequeo de médico de campo, pudieron verificar que la niña estaba embarazada. Le preguntaron obviamente, porque es una menor de edad, que si de quién estaba embarazada y adujo de que había resultado embarazada de este sujeto que la violaba, el que había participado en el accidente, un sujeto de 32 años, originario residente de la aldea San Jerónimo del municipio de Nueva Celilac, Santa Bárbara. Los médicos reportaron a la policía, DPI, la Policía Nacional en Santa Bárbara hizo la gestión respectiva para solicitarle orden de captura a este sujeto por suponerlo responsable del delito de violación. Cabe mencionar que la menor tiene aproximadamente entre 3 y 4 meses de embarazo. Inmediatamente se giró una orden de captura y el detenido fue puesto a la orden de los juzgados correspondientes. Para 11 Noticias, Sergio. De nuevo, las organizaciones de feministas están pidiendo reformas a las leyes penales del país para que se castigue con cadena perpetua a hombres que maten mujeres. Ante los constantes asesinatos de mujeres en el país, algunos grupos feministas piden que a quienes atenten contra la vida de las damas se les debe aplicar una severa pena como la cadena perpetua. Sin embargo, también dicen que se debe trabajar en la prevención y evitar que se pierdan más vidas. La violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia en el país que es necesaria ponerle atención, que es necesario que la Secretaría de Seguridad, desde la Presidencia también se le tome atención, pero no es necesariamente la discusión alrededor de la pena, ya que al final el problema viene desde antes. La exministra de la Mujer, Selma Estrada, es del criterio que hay que reformar el Código Penal y además tipificar de una manera adecuada los delitos contra la vida. Entonces aquí la primera solución es la reforma del Código Penal y establecerlo como delito lo que es violencia de género y no seguir esperando que mueran unas más mujeres. Por otra parte, desde la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional, en conjunto a otros entes del Estado, se trabaja en garantizar la vida y el bienestar de cada mujer, implementando políticas públicas para este fin. El Estado en este momento debe fortalecer todos los mecanismos de investigación de tal manera que cada muerte de cualquier ser humano en este país pueda ser judicializado. Tan solo en lo que va de este año, más de 50 mujeres han sido víctimas de la violencia en el país, lo que ha causado luto, dolor y orfandad para muchos pequeños, y la mayoría de estos asesinos aún no han sido enjuiciados. Gisela Calix, 11 Noticias. Toda una comunidad vela en medio del dolor y la consternación la muerte de 7 de sus vecinos, quienes perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en las últimas horas en Santa Bárbara. En medio del dolor y consternación en varias comunidades del departamento de Santa Bárbara, velaron y dieron cristiana sepultura a algunas de las 7 personas que fallecieron en el fatal accidente de tránsito en los municipios de Nueva Celilac y San Nicolás en el occidente del país. Entre lágrimas, familiares de 2 de las víctimas catalogaron la tragedia como inolvidable.
y relataron que ambos fueron personas que dejaron una huella en sus corazones. Obelí Enamorado Paz y Rosa Rápalo fueron enterrados en el cementerio de San Jerónimo del Pinal, siendo los primeros de los 7 fallecidos a quienes se les dio cristiana sepultura. Mi viejito, mi esposo está muerto. Él iba para San Pedro. Le di café en la mañana sin pensar que esto pasaría. Relató doña Altagracia Perdomo, esposa de Obelí Enamorado Paz. Este viernes 3 de marzo serán enterrados en el mismo cementerio Marina Reyes y Esaú Sagastume Perdomo, conductor de la unidad donde se transportaban los ahora occisos. En el fatal accidente también perdieron la vida Dora Teurel Mejía, Guadalupe Sagastume y una víctima sin identificar, quienes en las próximas horas serán velados y sepultados por sus familiares. Para 11 Noticias, Giselle Barahona. Y para evitar más tragedias viales en zonas remotas del país por falta de transporte, los expertos sugieren a las autoridades tomar medidas drásticas. Luego del aparatoso accidente en el municipio de San Nicolás, en Santa Bárbara, que dejó como resultado 6 personas muertas, analistas en temas de seguridad exigen a las autoridades de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte imponer medidas más rigurosas para evitar estos desenlaces. De preocupación también para las autoridades del país, porque como usted bien lo menciona, aquí a cada rato hay accidentes, hay muertes, hay cantidad de gente que ha fracasado, ellos, su familia. También hay que disciplinarlos como ciudadanos, porque los ciudadanos a veces no hacemos caso de lo que nos dicen y lo que hacemos es que fracasamos al final. En las zonas rurales es costumbre convertir los vehículos tipo pick-up en el transporte público de las comunidades, manos solidarias que ayudan a la población. Sin embargo, señalan que deben de regular el número de personas que trasladan para evitar estos incidentes. Hay situaciones que desbordan la capacidad que tienen los vehículos de paila para transportar personas, ¿verdad?, hacia sus comunidades rurales. Hay que entender lógicamente que a veces lo hacen por necesidad, porque no hay otro medio de transporte que los pueda llevar y se arriesgan a subirse a esos carros sobrecargados. Además, el dueño del medio, del carro, del vehículo, como recomendación debería tener un promedio de personas a viajar. Otros mecanismos que podrían impulsar son campañas de prevención de manera permanente y análisis periódicos para entregar licencias, especialmente a motociclistas, añaden los expertos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Cambiamos completamente de tema, ya está lista Rosa Alvarado con nuestro segmento deportivo. Bienvenidos a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Feliz noche de jueves. Hoy estamos post jornada de Liga Nacional y con algunos acontecimientos que le han dado la vuelta al mundo y por supuesto a nivel nacional. También tenemos información. Y bien, comencemos con el Barça Madrid que se jugó este día, ¿no? Un partido bastante complicado para ambos entrenadores, tanto para Carleto Ancelotti como para Xavi Hernández, pero al final este último se llevaba el triunfo, el primer golpe en esas semifinales de la Copa del Rey, con un autogol de Militao, eso sí, pero todavía falta que se defina. Dentro de un mes esto se estará definiendo para ver si el Fútbol Club Barcelona estará clasificando a la gran final de este certamen. Ahora bien, quiero ser algo enfática con lo que está sucediendo para la presidencia de la federación, y es que Gilberto Yerwood ha lanzado su candidatura a la presidencia de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol Hondureño, y es que después de muy malas gestiones hay muchas personas interesadas en llegar a este puesto, pero ¿quién mejor que un ex seleccionado y también entrenador nacional para lograr estar acá? Escuchemos a continuación cuáles son los planes de Gilberto Yerwood para llegar a la federación. Aspiro a regir los destinos del Comité Ejecutivo de la Federación. Cuento con un plan que estamos buscando para en beneficio del fútbol. Todos hemos hablado con muchos de ellos y lógicamente vamos a llegar a los que nos hacen falta para dialogar y exponerles nuestra visión, nuestro plan de trabajo. Actualmente seguimos trabajando y esto pues sinceramente lo vamos a ya al visitar todos ya sabremos más o menos cómo estamos. Estamos inicialmente quemando las etapas como
consideramos que realmente corresponde. Estamos pues con ellos, pues sin un equipo de trabajo no se podría, sería imposible. Y para más información, recuerden que más adelantito se nos viene ya Ronald Zelaya para ampliarnos acerca de lo que está sucediendo en el amplio mundo deportivo. Eso es todo por mi parte. Usted continúe mientras tanto con 11 Noticias Estelar. Las enfermeras profesionales cumplieron su amenaza abandonando las salas críticas de los hospitales y salieron a las calles a protestar, nos dice Valeria Rojas. Por cuarto día consecutivo, enfermeras profesionales realizan paro de labores a nivel nacional. Las acciones se agudizaron tras salir nuevamente a las calles, dejando a cientos de pacientes sin atenciones y a partir de hoy abandonaron las salas de emergencia y UCI, lo que ha generado fuertes críticas en la sociedad hondureña por la falta de empatía hacia ellos. Hoy en efecto tenemos 4 días, tenemos movilización ya de algunos niveles regionales, en espera de que la Secretaría de Salud nos dé respuesta. Ayer la Secretaría de Finanzas dijo que la pelota estaba en la cancha de la CESAL. Seguimos entonces esperando que la CESAL nos dé esa respuesta y nos pueda resolver de una vez. Expertos manifiestan que todos los hondureños tienen derecho a la protesta, pero tienen que entender que son asuntos que le competen a la Secretaría de Finanzas y de Salud, que no tienen por qué pagar los platos rotos los ciudadanos, ya que es un pueblo enfermo y con cada paro es un retraso para la red sanitaria. Hay que comprender que no es algo que está en manos del doctor José Manuel Mateu. ¿Por qué? Porque ahorita con el paro de las enfermeras ellas están exigiendo un aumento salarial. El presupuesto todavía sigue siendo insuficiente. Ahí vemos personas que estuvieron en primera línea que todavía no han sido contratados, no han recibido su nombramiento. Entonces también tendríamos que pensar nosotros en todo ese montón de personas que necesitan también llevar el sustento a sus hogares. La población condena que las enfermeras pongan en riesgo la vida de los pacientes al abandonar las áreas críticas. No sé qué pasa en este país. ¿Afecta eso? Afecta bastante. Todo así afecta demasiado. Sí, afecta porque atrasa el tráfico, todo eso, las personas que andan trabajando. Y hay protestas que tienen sentido de que las hagan y otras no. Por su parte, el titular de la salud dio a conocer que brindará un oficio el cual será enviado a la CEFIN con el fin de acabar a todos los atropellos a la CESAL y a los hondureños. Además que llevarán a cabo trámites legales para todo aquel que quiere tomarse las instalaciones sin fundamento. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Es lo bueno de este gobierno. Ahí estaban bailando enfrente a la presidencial. Está bien que divirtieron. Por la mañana en San Pedro Sula, las enfermeras profesionales de la región metropolitana de salud exigieron de forma urgente un reajuste salarial, ya que según ellas es una promesa que le hicieron las autoridades de la Secretaría de Salud desde el año pasado. Nosotros tenemos, desde el año pasado, estamos pues reclamando nuestro ajuste o reajuste a la base salarial que todos los años nos dan. Y este está por el índice de precios al consumidor, el IPC que le llamamos, que no, tenemos un derecho por él. El año pasado nosotros tuvimos 2 días de asamblea y nos prometieron que el 15 de diciembre del año pasado nos iban a dar ese reajuste. Estamos aquí a marzo ya y todavía no nos han dado el reajuste. Continuamos con más. Las enfermedades crónicas crecen en la población, hecho que preocupa al personal de salud. Valeria Rojas. Las enfermedades crónicas continúan en ascenso en el país. En las últimas semanas, médicos han dado a conocer que padecimientos como el cáncer, diabetes y tuberculosis han aumentado en un 20%, lo que significa que se detectan de 8 a 10 casos así diariamente en los diferentes centros asistenciales. Honduras es de los que más consume antihipertensivos en Centroamérica.
y el que más consume productos para la diabetes. Entonces tenemos incidencias muy altas y esto tiene que ver con nuestro estilo de vida. La diabetes mellitus es una afección que con un diagnóstico temprano evita las complicaciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes para no llegar a sufrir daños como el pie diabético que finaliza en amputaciones. Es más complicado poder detectar en un niño cáncer que en un adulto. En un adulto se hace programas para detectar cáncer de mama, se le enseña a la mujer cómo detectar su pecho, cómo palparlo, que se lo revise todos los días cuando se baña. Se pueden hacer antígenos, pues marcadores tumorales en la sangre, como el antígeno prostático que se hace en los pacientes adultos que tienen cáncer de próstata. Expertos señalan que con la llegada de la pandemia se atrasó el manejo de estos padecimientos. La enfermedad de tuberculosis y la diabetes se ha convertido en una de las más frecuentes en los hondureños, que debilita fuertemente las plaquetas y defensas en los ciudadanos. Sería a partir de los 18 años sobre todo, pero la diabetes infantil está dando a manera exponencial en el mundo y va íntimamente relacionado con el hígado graso, que es el 40% de la humanidad que lastimosamente presenta hígado graso. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. El diputado por el departamento de Olancho, Luis Amador, fallece en Estados Unidos a causa de cáncer. Consternación, tristeza, lágrimas y un gran vacío deja la muerte del reconocido médico, diputado del Partido Libertad y Refundación y ex regidor municipal de Catacamas, el doctor Luis Amador, una persona noble y de buen corazón. Así lo describen sus empleados de la clínica, donde él prestaba sus servicios a la población. Es un hombre muy ejemplar, digno de imitar, pues. Pocos médicos de la ciudad he conocido como el doctor Amador, ¿verdad? Porque, ¿qué decir de él? Un hombre especial, pues en todos los aspectos. El alcalde de Catacamas y compañero del partido, abogado Ramiro Lobo, asegura que el doctor Amador deja un gran vacío, ya que era una persona dedicada, el cual implementó un proyecto social en salud. Con mucha tristeza hemos recibido la noticia que nuestro compañero, amigo, el doctor Luis Amador, diputado del departamento de Olancho, sin duda alguna nos llena de mucho pesar, porque era una persona que dedicó mucho tiempo de su vida a servir, a ayudar, tenía un proyecto social en salud. Sin duda, el doctor Luis Amador deja un legado importante y un gran vacío en el pueblo catacamense. En Catacamas, Olancho, Abner Vázquez, 11 Noticias. En otros temas, la Dirección Policial de Investigaciones detuvo a un hombre de 65 años, conocido con el alias del Coronel, a quien se le presume que desde hace varios años lidera una supuesta banda dedicada al secuestro denominada Los Portillo, que operaba en Talanga, Distrito Central, también en Valle de Ángeles, Villa de San Francisco y Valle del Zamorano. Hace solo unos días se detuvo a 2 de los miembros por la privación de un empresario que para su liberación exigían una millonaria cantidad, pero que fue rescatado sin concretar el pago. Es el cabecilla, es el mandamás, es el jefe de esta estructura criminal denominada Los Portillos, apodado en el mundo criminal como alias el Coronel. Es porque este señor de más de 60 años de edad hondureño ha prestado sus servicios militares y es decir, pues se ha entrenado, en el cual ha estado incluso en inteligencia militar y ha cumplido con ciertos requisitos en el cual pues se aprovechó de todo ese entrenamiento adquirido en las Fuerzas Armadas para después dedicarse a cometer estos tipos de delitos. Estaríamos hablando con muchas décadas de delinquir y de pertenecer a esta estructura criminal. No solamente en este caso se le remite por este secuestro agravado, sino también está vinculado, según los antecedentes policiales, a otros delitos de robo a personas, de robo, de delitos, tráfico de armas, correcto, incluso también está vinculado al tráfico de droga en el corredero de Talanga, Valle de Ángeles, el sector de Zamorano y todo por el sector de este sector de Francisco Morazán. Capturan a transportistas extorsionadores ligados a la banda Los Vatos Locos, nos cuenta Valeria García desde el norte del país.
Un transportista de carga pesada junto a la administradora de la banda delictiva Los Vatos Locos fueron arrestados en las últimas horas, presuntamente por estar vinculados con la recolección de dinero derivado de la extorsión en el Valle de Sula. En las últimas horas la captura de 2 miembros activos de la estructura criminal de Los Vatos Locos, estos señalados como Ángel Andrés Hernández Guzmán. La información determina que él, siguiendo las instrucciones de Maritza Verónica Juárez Rápalo, alias La Mari, realizaban lo que es este cobro extorsivo. Ella es considerada administradora de esta banda delictiva, siendo la responsable de girar instrucciones para realizar precisamente este cobro extorsivo. Los agentes policiales lograron decomisar el vehículo en el que se movilizaban a cometer el delito, dinero en efectivo y los teléfonos celulares que utilizaban para enviar mensajes intimidatorios. En el momento del arresto se disponían a recolectar más de 35.000 empiras en los comerciantes que están establecidos en el sector de la Rivera Hernández, zona donde fueron arrestados. Para 11 Noticias, Valeria García. Los miembros de la empresa privada le están pidiendo a las autoridades del gobierno central no generar incertidumbre con la ley de reforma tributaria. Pamela Bustillo. La ley de reforma tributaria es un tema en el que aún no se tiene un panorama claro por parte de los poderes del Estado involucrados. Por ello, la empresa privada solicita a la Cámara Legislativa no generar incertidumbre en la nación, debido a que esto desencadena impactos negativos en la inversión. Eso ya genera incertidumbre. Entonces no hay que mandar los mensajes equivocados, porque las inversiones son sensibles. ¿Son sensibles a qué? Justamente a los ambientes de incertidumbre, de desconfianza. Entonces hoy en día todos los inversionistas, ya yéndonos con el punto, cuando se le dice o se le manda un mensaje de que posiblemente el régimen al cual ellos están adscritos puede desaparecer, lo único que hace es comenzar a pensar, bueno, ¿y ahora dónde voy a llevar la inversión? El diputado Mario Morán, integrante de la Comisión de Finanzas, manifiesta que no existen intenciones de generar incertidumbre e indica que la ley tiene como objetivo revisar lo que el Estado deja de percibir en temas de impuesto. Lo que buscamos es que el Estado se fortalezca económicamente, una revisión de las empresas y que la economía del país se desarrolle como todos queremos, ¿verdad? Esta ley todavía está en esquema de socialización, de discusión, de mejora, se está escuchando en los diferentes sectores. El Estado está enfocado en que la economía del país debe desarrollarse en este momento. Mientras tanto, el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Mauricio Díaz, indica que es prioridad analizar la decisión y tener certeza que no existirán impactos por demandas. De que se revise ese impacto, tengamos también la certeza de que no vamos a tener impactos por demandas, por otras cosas como ya nos está pasando con las sedes. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Me encontré bien preocupado a Alexander Cerrato, que coordina aquí las noticias, y me dijo, no ve que estos del gobierno le quieren poner impuestos al patrimonio y a las herencias. Bien preocupado encontré a Alexander. También se ha generado un debate en el norte del país por esto. Vamos con los detalles. El impuesto sobre el patrimonio es un tema que ha tomado protagonismo en el país, generando debates en diferentes sectores. Para el economista Carlos Urbizo, antes de tomar una decisión, se deben analizar los impactos que podría generar. Los impuestos que cobra el gobierno tienen que verse en su totalidad y se miden de acuerdo con el impacto que pueda tener sobre el Producto Interno Bruto, que le llaman presión fiscal. El de Honduras es uno de los más altos que hay en Centroamérica. Entonces, hay que ver qué otros impuestos podrían reducirse más bien, ¿verdad? Dice, ok, voy a cobrar impuestos sobre el patrimonio, que es sobre los bienes que usted posee, pero a cambio de eso voy a bajar el impuesto sobre venta que golpea tanto al pueblo, porque es un impuesto regresivo, que quiere decir que golpea más al pobre que al rico. Por su parte, el empresario Harry Pantin ha detallado que de aprobarse dicho impuesto, el impacto recaería en la clase media. El más afectado es la clase media y media baja, que con muy poco recurso logran llegar a tener algo y de ahí tienen que llegar a pagar un impuesto que puede ser confiscatorio para ellos.
Asimismo, la presidenta de las pequeñas y medianas industrias de Honduras ha reaccionado al respecto, dejando claro que está de acuerdo en la implementación del impuesto, porque lo adquirido en las exoneraciones permitirá un mejoramiento en las finanzas del Estado. Todo el mundo debe tributar. Ya las grandes empresas en este país han tenido suficientes años de exoneraciones. Ya es tiempo que paguen para que puedan aportar ellos como grandes empresarios a que se estabilice esta enorme y extrema pobreza que tiene Honduras. Para 11 Noticias, Gerardo Ramos. Gracias, Gerardo. De verdad que son buenos los hondureños para mandarle billete a los familiares aquí en Honduras. Les cuento que a diario ingresa a Honduras por concepto de remesa 22 millones de dólares, lo que presenta un aumento del 16% desde 2023 a lo que mandaban los hondureños desde los Estados Unidos en el 2022. Según indicadores del Banco Central de Honduras, las remesas ascendieron a 883.8 millones de dólares, lo que se traduce en un incremento interanual de 16.6% hasta la fecha. El efecto inmediato que tiene en cuanto a las personas que reciben estas remesas, ¿verdad? Las cuales pues les permite tener acceso pues a la compra de bienes y servicios en base pues al trabajo que hacen nuestros compatriotas en el exterior. Ante esto, economistas señalan que las remesas familiares representan alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Además, son uno de los principales sustentos de muchas familias hondureñas. Es una cantidad importante de dinero que significa una fortaleza para las reservas internacionales, para la estabilidad de la moneda que tenemos en estos momentos, una depreciación de la misma entre un 2 y 3% anual, y creemos que es muy importante hacer esto. Estadísticas señalan que la mayor cantidad de dólares proviene de los hondureños residentes en Estados Unidos. Estos representan más de 45% del total de los ingresos registrados. El Banco Central, de hecho, que tiró cifras que más de 22 millones de dólares circulan a diario aquí en el país, pero el problema es que estamos quedando sin jóvenes que no tienen aquí en el país un tipo de oportunidad y que estudian, que se preparan para ver si acá en el país hacen algo. Sectores manifiestan que los ingresos por remesas son positivos, sin embargo destacan que los mayores aportantes son los jóvenes que han migrado del país. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Esta mañana en el foro La Entrevista, analistas coincidieron en que la llegada de la Sisi al país no solucionará por completo los problemas de corrupción e impunidad. Este jueves en el foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares se tocó un tema muy importante para el país, como ser la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad a Honduras, por lo que destacados invitados debatieron con altura sobre esta posibilidad. La verdadera vergüenza es que tenemos un país donde la justicia no funciona. Esa es la verdadera vergüenza. Tenemos un país donde el expresidente está allá en la cárcel en Estados Unidos, que la justicia extranjera tuvo que extraditarlo y llevárselo allá acusado de narcotráfico, y que nos dio vergüenza nacional durante años, que puso a Honduras como un país controlado por el narcotráfico en el más alto nivel. La verdadera vergüenza es que hay 30 exfuncionarios huyendo en Nicaragua y que han obtenido nacionalidad de un país extranjero para huir de la justicia. La verdadera vergüenza es que ninguno de los grandes extraditados pudieron ser perseguidos por la justicia nacional. Para el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expresidente del Poder Judicial y exdiputado Osvaldo Ramos Soto, estas misiones internacionales son un atentado y una vergüenza para los abogados de la patria. Quiero expresarle que cuando vino aquí la misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad, conocida con las siglas de MASE, yo estuve en contra, José Raúl. ¿Usted estuvo en contra que viniera? En contra, absolutamente. ¿Por qué, abogado? Porque me parece que es un atentado contra los abogados de la patria. Entonces yo le digo, prima facie, estoy en contra porque me parece una vergüenza para el gremio de abogados de la patria. Usted dirá, si hacemos una consulta y auscultamos mediante un sondeo de opinión pública al pueblo, decía Hermann Heller, un profesor
de Ciencia Política y Constitucional y Teoría del Estado en la Alemania eterna. El pueblo es uno de los 3 elementos del Estado. Asimismo, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barriento manifestó que es una vergüenza que se tenga que traer una misión de un órgano internacional para que resuelva los problemas puntuales propios del país. Mis valoraciones son de que realmente es una vergüenza que nosotros tengamos que traer a una misión de parte de un órgano internacional para que nos venga a resolver los problemas puntuales de la operatividad de la justicia en contra de actos de corrupción y de impunidad. Si nosotros aquí constitucionalmente tenemos una Fiscalía General del Estado, un Ministerio Público, si tenemos un Tribunal Superior de Cuentas y si tenemos también una Procuraduría General de la República, ¿por qué razón tiene que venir un grupo de juristas internacionales a resolvernos a nosotros puntualmente esos problemas? Se concluyó que las autoridades hondureñas deberían de fortalecer los entes investigativos para que así exista verdadera justicia en el país sin necesidad de extranjeros. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y un sociólogo y escritor argentino, Carlos Sabino, en la presentación de su libro La CICIG, Experimento o Conspiración, destacó que esta misión en Guatemala no dio resultado alguno y que lo mismo podría ocurrir en Honduras si se llega a instalar. El escritor, sociólogo e historiador argentino Carlos Sabino realizó la presentación del libro La CICIG, Experimento o Conspiración, en el que da a conocer que en realidad esa misión internacional no generó cambio alguno para Guatemala, lo que podría pasar en Honduras si no existen las condiciones necesarias. No hay una solución sencilla para acabar con la corrupción. Yo sé que es lo que la gente quisiera de una vez, pero la realidad es un poco más dura que eso. La realidad nos dice que hay que ir estudiando y modificando leyes, hay que crear oficinas que no tengan poder absoluto, pero que sí tengan cierto poder y se controlen entre sí. Es un trabajo lento, difícil, que es para una generación, no para un gobierno. Al evento realizado en Tegucigalpa asistieron representantes de diferentes sectores de la sociedad, destacando que es importante tomar este tipo de consejos para un bien a Honduras. Es una muy buena idea que abramos un debate para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en Guatemala. La tesis del profesor Sabino es que la CICIG en Guatemala es un experimento fallido, que la justicia, que la impunidad en Guatemala siguen siendo las mismas que había antes de que llegara la CICIG. Asimismo, representantes de los empresarios consideraron que ya hay antecedentes en el país y es que realmente tampoco la MASI vino a generar grandes resultados como se esperaban. Igual se fue la MASI no de la mejor manera y ahora lo que tenemos enfrente es una nueva comisión que la idea de esta presentación es que no se cometan los errores que se cometieron anteriormente. El escritor argentino consideró la importancia de un fortalecimiento en el sistema jurídico del país para que así sí funcione una misión internacional. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Vamos a otros temas. El Consejo Nacional Electoral definirá en los próximos días si le da vida a 3 nuevos partidos políticos, otros 3 partidos más. René. Las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral están a punto de dictaminar la conformación de 2 partidos políticos más, luego que estos lograran presentar toda la documentación que exige la ley. Hay 3 solicitudes de documentos para conformar partidos políticos. De esos 3, hay 2 partidos prácticamente dictaminados, que el Consejo Nacional Electoral se va a reunir para inscribir esos partidos porque ya cubrieron todos los requisitos. Expertos recomiendan a las autoridades del máximo organismo electoral que antes de tomar una decisión deben de pronunciarse sobre los institutos políticos que de acuerdo a la ley electoral quedaron fuera por no haber logrado sacar un diputado o un alcalde. Que a la creación de los partidos políticos todavía el Consejo Nacional Electoral no ha dado su resolución final porque de acuerdo a la ley electoral nueva, 5 partidos políticos no reúnen los requisitos y deben ser inscritos para participar en la justa electoral.
Otros consideran que lo que buscan quienes dirigen una institución política es hacer dinero fácil con el Estado, porque por cada voto que logren sacar en un proceso electoral, el Estado tendrá que pagarles 39 lempiras con 39 centavos por voto como parte de la deuda política. Los incentivos económicos que reciben los partidos políticos, tanto por la deuda política como por los fondos destinados a capacitación, constituyen un estímulo para que algunas personas o grupos de personas les despierte el interés de crear partidos políticos y beneficiarse en buena parte por esas razones. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral están conscientes que la conformación de estas 3 primeras fuerzas políticas es el comienzo de otras que podrían venir y no descartan que en las próximas elecciones se tengan más partidos políticos participando que en las elecciones pasadas. René Amaya, 11 Noticias. Vamos a ir informando a René Amaya, esta vez desde el Banco Central. ¿Qué pasa en el Banco Central de Honduras, René? Luego que se confirmara en las últimas horas que Miriam Guzmán dejó de ser una de las directoras del Banco Central de Honduras, las reacciones nos hicieron esperar. Para el diputado del Partido Libertad y Refundación, Sergio Castellanos, su nombramiento fue más por devengar un jugoso sueldo en la administración pública que por su capacidad profesional. El caso de Miriam Guzmán es el más evidente. En recompensa de los favores que le hizo a Juan Orlando Hernández, recaudándole pisto para que se lo robaran, la nombran el 25 de enero del 2022, 2 días antes de que termine el periodo de la narcodictadura. Ya eso es inmoral. A un año, ¿verdad? Es nombrada solo por un año. Igual, va lo que se lleva a Miriam Guzmán, creo que solo en diciembre del año pasado, hace 3 meses, recibió un salario de más de 700.000 lempiras. El salario de ella era arriba de 200.000, 251.000 lempiras. Otros califican este nombramiento como ilegal y explican que no es posible que 3 días antes de abandonar el poder se le nombró en dicho cargo sin tener los méritos que exige la ley del Banco Central. No tenía el perfil precisamente para ello, me explico. Pudo haber sido muy eficiente en el tema tributario, pero esto es un tema monetario, cambiario y crediticio, es de otra naturaleza. La economía es una ciencia, reitero, pero muchos abusan de ello. Aparte de la ex titular de la SAR, hay quienes recomiendan a todos aquellos funcionarios de la administración anterior que aún se encuentran en altos cargos que por ética deberían de renunciar a los mismos. Mire, esa gente no va a renunciar, ellos son gente que tiene una cáscara dura, son sin pena, y es triste que tengamos como ejemplo a hondureños de esas clases que no solamente no le sirven al país, sino que incluso hasta su familia la ponen en tela de juicio por su comportamiento. Miriam Guzmán, quien en su momento fue calificada por los empresarios como el terror de la empresa privada por imponerle tantos impuestos, fue nombrada y juramentada como directora del Banco Central el 22 de enero del 2022, 3 días antes de dejar el cargo como funcionaria de la administración anterior, con un salario mensual que superaba los 250.000 lempiras. René Amaya, 11 Noticias. Más protestas se vivieron este día en la carretera que conduce a Olancho y esto ha generado un caos en ese sector. Carolina Martínez. Momentos de zozobra enfrentó una joven que estaba a punto de dar a luz tras quedar atascada en el kilómetro 7 que de Tegucigalpa conduce a Olancho por la protesta que se registró desde muy temprano por parte de los transportistas exigiendo la reparación de ese tramo carretero. Pobladores tuvieron que caminar rumbo a su destino debido a que la quema de llantas obstaculizó el paso. Tal es el caso de doña María de Los Ángeles, que con su pie fracturado tuvo que recorrer una amplia distancia para llegar a su cita médica. Estoy quebrada, ¿va? ¿Para qué hora tenía la cita? A las 6. O sea, ya prácticamente la pierna. Vengo del lado de Mateplátano. De ahí el bus nos dejó botados allá abajo. He caminado bastante. Me senté allá. No, ya lo tengo inflamado.
la caminadita, ¿va? Porque esto necesita reposo, pues. Cansados de soportar las nubes de polvo y evitar caer en un bache, los conductores de Río Abajo, Río Hondo, Talanga y la Cerro Grande paralizaron sus unidades como una medida de presión. Sin embargo, algunos comerciantes consideran que se vieron afectados por esta toma. Está bien que protesten, pero tiene que haber libre paso para poder hacer nuestras labores, pues, porque si seguimos en la misma tampoco vamos a prosperar, pues el país tiene que seguir luchando, pues, pero con esos motivos de que se toman las carreteras y todas las cuestiones no es posible. ¿Hacia dónde se movilizaba usted, caballero? No, yo voy a Juticalpa. Alrededor de las 10 de la mañana, finalmente los transportistas y autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte firmaron un acuerdo para iniciar los trabajos de pavimentación la próxima semana, que tendrá un costo de 200 millones de lempiras. Una estructura a punto y evitar accidentes, evitar gastos de refacciones, evitar tráfico, evitar accidentes, será a partir del lunes. Esperando que las promesas se cumplan. De no ser así, un día después de lo prometido, nos vamos a paro definitivo. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. También los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional se reunieron este jueves con representantes de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. Esto para plantear la petición de un reajuste salarial a los servidores de la entidad, la cual se trasladará directamente al Poder Ejecutivo. A continuación, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, brinda declaraciones. Los empleados del Ministerio Público que se encuentran en una lucha por mejorar su situación salarial. Hemos recibido importante información sobre las necesidades, sobre las aspiraciones y sobre la lucha en general de los empleados del Ministerio Público. Les hemos manifestado lo justo de esta lucha, lo válido, y en búsqueda de soluciones. Siempre en atención de, por supuesto, toda esa operatividad importante del Ministerio Público como institución, y por supuesto que no les fallaremos tampoco. Continuaremos en ese compromiso que siempre hemos tenido. Lastimosamente, la vulneración de muchos años en derechos salariales ha hecho que la realidad haya sido precaria para todos los servidores. Indignación genera en redes sociales casos de violencia contra animales, nos informa Carmen Torres. Indignación se desató en redes sociales al volverse virales las imágenes que compartió una jovencita de felinos que habían matado a su perro de raza Rottweiler. Además, expuso públicamente que ahogó a 7 gatos. La joven realizó una serie de publicaciones en su plataforma que generaron enfurecimiento entre los usuarios, quienes incluso solicitan una denuncia formal contra la acusada ante las autoridades correspondientes. Un usuario de la red social Twitter expuso una serie de audios aparentemente de la señalada, hablando de la situación con un grupo de personas. Yo ahogué a esos gatos, maje, cuando estaba chiquita, maje, pero lo tomo como un accidente, maje. Un accidente. Y ustedes no entienden eso. Ustedes lo que hacen es como caer en lleno, maje, para estar jodiendo. Exacto, revolver el avispero es lo que hacen ustedes. Entonces, son pendejos, la verdad, son pendejos. Yo no me la caliento. Este no es el único caso, pues por la misma red social una chica apuntó a un hombre que adoptaría gatos para después quitarle la vida en Tegucigalpa. De acuerdo al posteo, el sospechoso forma parte de grupos de rescate para adoptar a los animales y matarlos. Desde 2020 lo denunciaron, pero todavía no proceden a su captura. Este es un informe para 11 Noticias.
Adoptan animales para después matarlos. Los adoptan para después matarlos y eso ha trascendido en redes sociales. La gente se ha manifestado en contra de este tipo de violencia animal y se anuncia que podría haber acciones en las próximas horas por parte de las autoridades. Debería de tomar acciones las autoridades, no que anuncien, que tomen acciones las autoridades y las organizaciones protectoras de los animales. Qué bárbara esta hipota y todos los que están haciendo eso. Nos vamos, ya viene Ronald Zelaya a informarnos del deporte nacional e internacional. En unos momentos ha ganado el Barcelona en la Copa del Rey de España. El resumen de los juegos de hoy a continuación con Ronald Zelaya en Deportes TV. Feliz noche.